¿Has visto lo majestuosos que son los edificios bancarios en Europa? Sobre todo esos edificios que tienen más de 100 años, que son de la arquitectura típica del Renacimiento clásico, con esas fachadas tan elaboradas. Bueno, en este episodio tengo a Santiago Klein, quien nos va a comentar lo que está haciendo en Londres, donde compró un edificio que antes era un banco y lo está convirtiendo para darle un nuevo uso mixto entre oficinas y unidades residenciales. Santiago, bienvenido a este episodio. Gracias, Leo, ¿cómo estás? Es un placer tenerte y además tenemos también la compañía de Federico Klein, quien es su hijo, quien ha aportado unos aspectos muy importantes para el desarrollo de este proyecto. Federico, bienvenido al episodio. Hola, Leo. Pues ustedes se imaginarán que este episodio les va a permitir ver cosas muy interesantes de un proyecto. Además, les vamos a compartir videos, les vamos a compartir los planos para que ustedes puedan recorrer este proyecto tan fascinante que está haciendo Sterling. Bienes Raíces UK es el único programa en español que está enfocado exclusivamente en el mercado inmobiliario en Inglaterra. Aquí compartimos los secretos y las estrategias más rentables del mercado de propiedades inglés desde la perspectiva de un inversionista extranjero. Mi nombre es Leo Suárez. Primero quisiera que Santiago nos contara un poco qué es el proyecto y cuál es el alcance. Santiago, por favor. Bueno, Leo, como tú dijiste, se trata de la reconversión de un edificio clásicamente bancario en el oeste de Londres, en West Ealing. West Ealing es una zona residencial de clase media, media alta. El edificio está estratégicamente localizado a 150 metros de la estación de West Ealing, que es una de las estaciones que van a ser de Crossrail. Consecuentemente, desde esa estación hacia la estación de Liverpool vas a estar en aproximadamente 17 minutos. El edificio es un edificio hoy día de 2 plantas en una sección y 3 plantas en otra, con un aparcadero de carros al fondo del edificio. Y básicamente lo que vamos a hacer, como te decía anteriormente, es ampliar el edificio a 5 plantas, en las cuales vamos a generar en la parte de arriba 4 plantas de viviendas y abajo vamos a tener oficinas en la parte de atrás y retail en la parte de adelante hacia la esquina del edificio. Y para que ustedes se hagan una idea, esta mañana caminé el edificio haciendo una grabación con nuestra cámara de 3 dimensiones donde ustedes pueden seguir y observar todo lo que ven. Y la verdad me pareció un edificio majestuoso. Se ven las chimeneas de ladrillo, obviamente en la parte superior. Estas ventanas tienen marcos decorados y tallados en piedra. La entrada es un edificio esquinero. Además, la entrada del edificio tiene un gran portón en piedra con la cabeza de un león. Tiene un balcón en hierro forjado justamente encima. La verdad es muy bonito, Santiago, pero ¿cómo llegó este edificio a ti? ¿Por qué decidiste embarcarte en este proyecto? La realidad es que el edificio no estaba en el mercado y vino directamente a nosotros a través de otro fondo con el que Sterling Capital trabaja. Y este fondo lo que hicieron fue comprar el edificio, lo llevaron adelante en planning y decidieron en un momento ver la posibilidad de no desarrollarlo. El tema interesante es que por el tema que me llamaron directamente del fondo es porque el edificio hace más de 100 años desde que está hecho se llama Sterling House. Y les hizo clic en la cabeza y dijo, vamos a llamar a Sterling Capital a ver si quieren comprar el edificio. Así que así es como nos llegó. Fue un edificio que estaba fuera de mercado y, como te decía anteriormente, ya con el planning aprobado, que es un trabajo muy importante hecho previamente. Santiago, ¿y por qué decidieron ustedes comprar un proyecto que ya tenía planeación y no más bien asumir ese riesgo? Ustedes directamente en otro proyecto, obviamente, porque este ya tenía la planeación. Correcto. Bueno, en este proyecto, como tú bien dices, la opción de comprarlo sin planning no existía. Y lo compramos por un lado porque nos encanta el proyecto. Como tú claramente dices, el edificio es maravilloso y honestamente irrepetible. Pero también es muy importante tener en cuenta el tiempo y la complejidad y el riesgo que significa lograr un planning de este tipo. El planning que logró la gente que nos estaba vendiendo a nosotros es realmente excepcional, tanto en temas de ampliación de superficie como en altura, que genera retos muy importantes en temas que tienen que ver con derecho a luz,
que es un derecho muy importante, Right of Light, que es un derecho muy importante aquí, con el tema de visuales. Está frente a un parque muy importante para West Ealing, entonces las visuales de un edificio tan icónico eran algo que el Council no estaba demasiado seguro en cambiar, y por eso, si uno va al portal, ve que hubo varios pre-apps hasta que se logró la aprobación final. Nosotros en este momento estamos terminando un edificio similar a unos 10 minutos, 15 minutos de auto de este edificio, en el que nosotros sí hicimos el planning. Y son dos juegos muy diferentes, con rentabilidades y riesgos muy diferentes. Los dos son esquemas válidos y creo que tienen que ver más con una cuestión de oportunidad en el momento, porque es muy difícil conseguir proyectos en el Reino Unido, incluso con Brexit y en la mitad de la pandemia de COVID, hay mucho más dinero yendo atrás de proyectos que proyectos atrás de dinero. Entonces resulta difícil, y por el otro lado, evidentemente, tener un mix de proyectos permite diversificar el riesgo que uno tiene en este tipo de emprendimientos. Y cuando tú compraste el proyecto, Santiago, ¿tú compraste el edificio o compraste la compañía que era dueña del edificio? Porque hay una diferencia muy sutil y de pronto nuestra audiencia encuentre muy importante tu punto de vista. Sí, la diferencia no es tan sutil. Puede parecer sutil, pero es bastante importante. Nosotros compramos en este caso la empresa. Compramos la compañía porque cuando tú compras una compañía, en lugar de transferir una propiedad, lo que no pagas es el SDLT, lo que se conoce como Stamp Duty. O el impuesto de timbre en Latinoamérica. Exacto, el impuesto de timbreo. Que aproximadamente, no es línea directa así, pero aproximadamente puedes calcularlo como un 5% del monto de la compra. Cuando lo compramos, mi abogado me dijo, mira, a mí profesionalmente me sirve mucho que compres la empresa, porque te voy a cobrar muchísimo dinero por hacer este trabajo, pero te recomiendo enormemente que compres la propiedad, no compres la empresa. Bueno, lo escuchamos y decidimos comprar la empresa. Uno aprende, nunca más, si podemos no comprar una empresa, no vamos a comprar una empresa. Económicamente sirvió, no es que no sirvió, pero el tiempo que lleva a comprar una empresa, los costos asociados a comprarlas en honorarios no solo de abogados, sino de contadores, de peritos, de seguros y demás, es enorme. Tú tienes que estar demasiado seguro que no estés comprando un tax liability, que no estés comprando algo además, donde si la empresa que te vende a ti tiene en sus libros la propiedad a un valor mucho menor de lo que tú le estás pagando, que termines al final del día lo que te ahorraste en impuesto de timbreo, lo termines pagando en impuesto a las ganancias al final. Y ese golpe puede ser muy fuerte. Consecuentemente, la cantidad de trabajo, de peritajes, de estudios de la empresa y de seguros que necesitas por cualquier problema pasado que pueda traer la empresa hace que el proceso sea muy engorroso. Si estás comprando una propiedad de un valor muy importante, que esta propiedad tiene un valor más o menos importante, puede valer la pena hacer el esfuerzo. Pero para propiedades menores te aconsejaría o le aconsejaría a cualquiera que firmemente se olvide de la idea. Y cuando dices un valor superior, ¿de qué cifra estás hablando? Yo no creo que tenga ningún sentido meterse en una compra corporativa por una propiedad que valga menos de como mínimo 5 millones. Santiago, ¿por qué no aprovechas y le contamos a quienes nos están escuchando cuáles son los planes que tú tienes para el edificio en un poco más de detalle? Por cierto, vamos a incluir los planos del edificio de antes y después en la transcripción de este episodio, que pueden encontrar donde siempre lo escuchan, y en nuestra página web www.bienes.co.uk, para que los vean y vean lo que Santiago nos va a describir. Quiero que me cuentes primero la parte arquitectónica y luego la parte más de negocios, si te parece. El edificio en su parte anterior, y si por anterior tomamos la esquina, es un edificio que tiene la planta baja, que es una planta baja muy alta, como tú viste cuando hiciste el video, con unos techos hermosos, con paredes en maderas y demás. Y luego tiene arriba 2 plantas de oficinas. La parte posterior del edificio, arriba de esta planta baja que estaba describiendo anteriormente, tiene solamente una planta. Y hacia el final del edificio existe la bóveda del banco,
que es muy interesante para verla, pero desde el punto de vista de construcción y arquitectura es un dolor de cabeza porque hay que demolerla y demolerla no es tema sencillo, más un aparcadero al final. Básicamente nosotros vamos a llevar todo el edificio a 5 plantas, con lo cual en la parte anterior vamos a agregar 2 plantas y en la parte posterior vamos a agregar 3 plantas, lo cual significó precompra unos estudios importantísimos desde el punto de vista de la estructura del edificio existente y ver si realmente podía el edificio resistir el peso de los pisos adicionales. Nosotros lo que vamos a hacer es desarrollar apartamentos de 1 y 2 habitaciones, que creemos que es el producto perfecto que se necesita para este mercado. Y si ves los planos, vas a ver que el último piso es un apartamento muy grande. Ese apartamento se va a dividir en 2 apartamentos, con lo cual los 9 originales que ves se convierten en 10 y las oficinas que tenemos en la parte posterior va a ser mitad oficina y mitad apartamento, con lo cual terminamos teniendo 11 apartamentos en el edificio. Luego, como te estaba diciendo, en la parte posterior todavía vamos a tener oficinas y vamos a tener un retail bastante importante, del cual más adelante en esta misma charla vamos a comentar sobre algunos cambios que estamos pensando con espacios de trabajo para residentes. Desde el punto de vista de negocio, ¿tú quieres salir a vender las unidades? ¿Las vas a rentar? ¿Cómo piensas operar el edificio una vez termines la obra? Nosotros todavía no tenemos una decisión final con respecto a lo que vamos a hacer, pero en principio considero que nos vamos a quedar con las unidades. Del mismo modo que nos quedamos con el edificio que estaba comentando anteriormente, que es un edificio de 11 apartamentos que está muy cerca, a unos 15 minutos de este, y otras propiedades también que estamos desarrollando. El motivo es que, por un lado, los edificios, una vez refinanciados, generan un yield que para nosotros es atractivo, pero al margen de eso, creemos que en el mediano plazo, la capitalización que vamos a tener en estos activos es muy importante, con lo cual estamos jugando un juego de corto plazo en cuanto al yield y un juego de mediano plazo en cuanto a el incremento en el valor de las propiedades. Cuando tú mencionas que aún no tienes clara la estrategia, yo quisiera preguntarte si tus planes se han afectado debido al coronavirus, si el proyecto con el que tú entraste al negocio es un proyecto diferente al que ves hoy. El proyecto evidentemente es diferente, el mundo es diferente, la forma de trabajar es diferente, nadie sabe cómo va a terminar esto, pero hay algunas cosas que son importantes y que creemos que la nueva normalidad no va a ser la vieja normalidad. En ese sentido, tal vez lo dejo más a Federico que te explique porque él es el que estuvo involucrado en el desarrollo de toda la estrategia post-COVID para el edificio. Sí, por favor, cuéntanos. Además, para la audiencia les voy a contar un poco sobre Federico. Federico, además de ser el hijo de Santiago, tiene una trayectoria en bienes raíces muy interesantes. Es graduado de la Universidad de Warrington en Florida y acaba de terminar una maestría en la Universidad aquí de Cass en Londres, precisamente en bienes raíces. Entonces, Federico, ¿qué has hecho tú para cambiar este negocio y darle las herramientas y fortalecerlo precisamente en la coyuntura que estamos atravesando con el coronavirus? Bueno, Leo, hay 2 aspectos cuando ver qué cambiar en un edificio a través de lo que está pasando con la pandemia. Uno son los temas de qué cambiar de lo que estamos haciendo con los espacios y otro tema son cambios en regulaciones que quizás fueron aceleradas, no que fueron el único factor, el tema de la pandemia, pero aceleradas por el tema de la pandemia. Entonces, en temas de cambios que vamos a mirar, con mucha gente ahora trabajando desde casa porque no pueden ir a las oficinas, mucha gente en sus propios edificios van a querer tener sus espacios de trabajo. Lo que estamos mirando es cambiar parte del espacio de retail a espacio de trabajo, teniendo diferentes aspectos para que haya social distancing, como tener entrada por llaves que se abran las puertas automáticamente, entonces que sea todo touchless, y tener espacios separados que mismo funcionan para social distancing o también a futuro, si es que hay un cambio grande de cómo la gente trabaja y quiere trabajar más desde casa y va menos tiempo a la oficina, le va a dejar a los residentes tener espacios más privados para poder trabajar desde su hogar. Del lado de regulaciones,
un tema que ya venía era que se estaba muriendo el high street y muchos de los negocios de retail y no sabía mucho qué hacer. Entonces, con todo esto que pasó de la pandemia, se aceleró mucho y hay un cambio donde están introduciendo un permitted development, que es lo mismo que ya estaba utilizándose para cambiar oficinas a residencial, pero para retail. Entonces, muchos locales de retail que están fallando van a tener la oportunidad desde septiembre para convertirse en lugares residenciales. Es muy interesante tu perspectiva, Federico. Y además entiendo que cuando termines este proyecto, cuando lo dejes andando, te devuelves para Florida a dedicarte a los negocios de bienes raíces, ¿es cierto? Sí, sí. Bueno, vas a dejar tu huella en Londres y qué bueno dejarla en un edificio tan hermoso. Me gustaría aprovechar un poco y hablar sobre la línea del tiempo de un proyecto de estos, para que quien nos está escuchando se haga una idea de cómo dejó este edificio de operar como un banco y cuánto toma para que se convierta en este proyecto de 11 apartamentos y oficinas en la parte inferior. Santiago, ¿por qué no nos cuentas un poco la línea de tiempo, ojalá antes de que tú lo compraras, para que la gente entienda la implicación que tuvo de haber comprado un proyecto ya con planeación y lo que se viene en adelante? Si nos pusiéramos en un escenario en el cual nosotros hubiésemos comprado el edificio sin el planning, tendríamos que haberle agregado a nuestra línea de proyecto entre 12 y 18 meses. Y ahora te cuento a partir del planning para adelante. Lo que es importante entender es que de todos modos, aunque uno le agregue esos 12-18 meses, el retorno anual a la inversión sigue siendo más bajo cuando compras con planning que cuando compras sin planning por el enorme riesgo que estás corriendo en el momento de planning, que es un riesgo mitigable y que es un riesgo que uno puede manejar medianamente. A partir de la compra, tú lo primero que tienes que hacer antes de empezar la obra es, no sé si es la traducción correcta, es descargar condiciones con el council, que son condiciones preconstrucción que tienes que llevar adelante. Eso que parece solamente un trámite, a veces es un proceso complicado y hay que saber que eso te puede llevar fácilmente 1, 2 o 3 meses de trabajo con el council, lo cual para colmo en un momento como este, en el cual mucha gente tuvo que trabajar desde su casa en los council y los council no están preparados para trabajar de vía remota, todos esos tiempos se estiraron. Una vez empezada la obra, que esta obra la estamos empezando el lunes que viene, el lunes 10, Mitad de agosto, por si escuchas este episodio con meses de posterioridad. Sí, mitad de agosto del 2020. La obra, básicamente, el programa inicial es un programa de 10 meses para terminar la totalidad de la obra. Estamos bastante confiados que vamos a poder cumplir los plazos, basado en las experiencias anteriores y basado también, como en cualquier negocio, en cualquier país, no importa si haces real estate en Inglaterra o si estás en el negocio de petróleo en Colombia, el tema es el equipo. Y tenemos un muy buen equipo, tenemos un equipo con el que venimos trabajando hace tiempo y en este caso que hicimos una licitación para la obra en la que participaron 5 constructores, estamos bastante contentos que el constructor que pudimos contratar y con el que pudimos cerrar es el mismo que nos acaba de terminar el otro edificio que te estaba mencionando, con lo cual nos sentimos bastante confiados que vamos a poder terminar en tiempo, costo y calidad. Y cuando pasen esos 10 meses, que va a ser como julio del año entrante, inmediatamente vas a arrendar las unidades, me imagino, para después hipotecarlas, ¿cierto? Sí, básicamente nosotros tenemos parte equity, parte un development loan y ese development loan lo vamos a cancelar una vez que esté terminado el edificio y rentadas las unidades y entonces con las unidades rentadas, antes es muy difícil, pero con las unidades rentadas vamos a sacar lo que es un buy to let loan con bancos con los que trabajamos en forma permanente, con lo cual el proceso es muy ágil, pues ya nos conocen, ya podemos hacer todo de manera bastante rápida y son bancos de primera línea. Y lo que es importante a veces saber cuando tú estás haciendo un proyecto, mucha gente comete el error de tener todos los departamentos en un bloque y consecuentemente uno tiene que terminar todos los apartamentos, tiene que rentar todos los apartamentos antes de poder refinanciar ninguna parte de la deuda y consecuentemente tus costos financieros, porque un development loan es más caro, es más alto por el paso del tiempo. Nosotros lo que hacemos es a una empresa que es también de nosotros mismos, le damos un lease por cada una de las unidades. Entonces, a medida que cada una de las unidades se va ocupando,
nosotros podemos refinanciar esa unidad en particular y no todo el edificio en general. Independientemente del lease que le damos a una empresa de nuestra propiedad, el freehold nos lo quedamos nosotros. Así que esa es más o menos la estrategia que venimos siguiendo. Lo que es interesante, y yo no sé qué es lo que pasa en otros lugares del Reino Unido, ni siquiera en otros lugares de Londres, pero lo que te puedo decir es al oeste de Londres, en Acton, Ealing, West Ealing y demás, nosotros tenemos varias propiedades y el mercado de rentas está fuertísimo. Nosotros tenemos un equipo profesional que administra nuestras propiedades y hoy día, es más, ni siquiera hoy día, hace un mes y medio, cuando la pandemia estaba realmente en su momento más fuerte, las unidades que se nos liberaban se realquilaban máximo en una semana. Así que estamos bastante confiados que el proceso de refinanciación de este proyecto va a ser bastante ágil. Qué bien. Y en los apartamentos que tú tienes, que tienes algunos de 2 cuartos y otros de 1 cuarto, ¿cuánto es la renta de un apartamento de estos mensualmente? Esto es un edificio histórico, con lo cual no todos los departamentos son iguales. No es como construir de cero. Pero vas a tener rentas desde 1.300 hasta 1.500 por mes aproximadamente. Y vas a tener rentas en los de 2 dormitorios de aproximadamente 1.700 a 1.900 por mes. Qué interesante y qué bueno que tengas tan buena demanda en la zona, porque la verdad ese es el gran riesgo, que las unidades se queden sin rentar. ¿Cuál es el reto más grande que tú has tenido en este proyecto y cómo lo superaste? El reto más grande que tuvimos en este proyecto, para serte totalmente honesto, fue la pandemia. Nos agarró justo cuando lo terminamos de comprar. Imagínate que nosotros compramos el edificio en la mitad de Brexit y además escrituramos el edificio una semana antes de las elecciones generales, en las cuales ganó el Partido Conservador, pero si ganaba el Partido Laborista podía posiblemente complicar un poco las cosas. No por políticas que iban a implementar, sino por percepción de riesgo de inversores, compradores y distintas personas. Pero esos eran todos riesgos que nosotros teníamos medidos y riesgos que estábamos dispuestos a aceptar. Lo que no sabíamos es que venía esta pandemia. ¿En qué nos complicó esta pandemia? Te diría que el único tema en que nos complicó como riesgo negativo, hay riesgos negativos y riesgos positivos, fue en los atrasos que tuvimos con el Council. El Council, para hacer el Discharge of Conditions, que generalmente se toma 2-3 semanas, en nuestro caso se tomó 2 meses. Y esto fue porque, como te decía anteriormente, hubo atrasos muy importantes porque tenían que trabajar desde las casas y no están listos en cuanto a sistemas, porque es un organismo público, para que cada uno pudiera trabajar de la casa como puede trabajar una consultora, un banco o algo por el estilo. Lo cual tampoco es culpa del Council, pero es lo que sucedió. Entonces ese fue uno de los retos importantes. El otro reto importante, que lo vivimos al momento de la licitación del proyecto, tiene que ver con la disponibilidad de mano de obra y la disponibilidad de materiales. Esto en parte por la pandemia, en parte por Brexit, pero es un riesgo de un impacto menor. No es algo tremendo, pero es un riesgo que uno tiene que manejar muy bien, sobre todo si quiere terminar en tiempo y costos. Pero creo que la pandemia, de alguna manera, generó también grandes oportunidades y nos hizo repensar un poco nuestra filosofía y nuestro producto, como contaba Federico anteriormente, y además está decir que si finalmente se termina de reglamentar el PD, el Permitted Development para retail, y esto hace que nosotros podamos cambiar la planta baja del edificio a apartamentos, que además tuviste la altura de techos que hay, con lo cual se pueden lograr entrepisos para aumentar la superficie, esto puede cambiar sustantivamente en más la rentabilidad de este proyecto. Y viendo, casualmente tú mencionaste las condiciones, de pronto para que nuestra audiencia se ubique un poco, yo estuve viendo la planeación que te otorgaron y me di cuenta que te dieron la planeación condicionada a 15 puntos, que es normal en cualquier proyecto. De esos 15, obviamente, hay los de siempre. Entonces, que garantices la insonorización, que garantices cómo vas a hacer la recolección de basuras, que cómo vas a manejar los escombros durante la obra. De todas esas condiciones, ¿cuál fue la que más dolor de cabeza te dio? A ver, no todas las condiciones hay que descargarlas previo a la construcción. Hay algunas que son previa ocupación, con lo cual las más urgentes son las previa construcción. La que más dolor de cabeza nos dio fue el tema de insonorización acústica. Y nos dio dolor de cabeza porque
hay una desinteligencia, por llamarlo de alguna manera, entre lo que el Council aprobó y lo que puedes lograr en aleación acústica con lo que el Council te pide que hagas. ¿Esto qué quiere decir? Que nos han pedido unas ventanas especiales, históricas, que pongamos en los nuevos pisos y en reemplazo de las ventanas existentes. Pero esas ventanas no cumplen con los niveles de insonorización que ellos mismos solicitan. Entonces ahí hubo una discusión muy grande y muy larga hasta que le pudimos decir, mira, lo que tú me pides que hagas con lo que tú me pides que lo haga, no lo puedo hacer. Así que eso creo que fue el dolor de cabeza más grande, y sobre todo porque el que nos pedía que hagamos algo y el que nos pedía con qué lo teníamos que hacer son dos departamentos separados que no se hablan. Entonces, lograr llegar a los canales de comunicación entre dos departamentos de dentro del Council fue importante, y bueno, lo bueno es que dentro del equipo nuestro de profesionales tenemos gente que son ex Ealing Council, por eso nos concentramos mucho nosotros en Ealing, y pudo, conociendo a todo el mundo dentro del Council, generar esos canales de comunicación para llegar a una solución satisfactoria. Y sobre todo cuando todos están trabajando desde casa. No es lo mismo ir al edificio y en una ala los de planeación, en otra ala los de building control. Cuando... Qué complejo. El caso este fue un dolor de cabeza. Por otro lado, me encantó porque sentí que estaba nuevamente en América Latina. Ah, Santiago, hablando de América Latina y algo por lo que te aprecio tanto, además de por las grandes obras que haces como proyectos, es porque tú eres un ser humano muy especial. Y creo que te voy a lanzar al agua, y espero me perdones por hacerlo, pero esa idea que tú tienes de ayudar con las utilidades de este proyecto a dar vivienda en Sudamérica me parece algo fenomenal. ¿Por qué no me cuentas un poco qué es lo que vas a hacer? Mira, te cuento. Esta iniciativa realmente la inició mi hermano, Andrés, que está en Florida, con el que él también es desarrollador inmobiliario y con el que somos socios en varios proyectos. Y se llama Home for Homes, y que es una iniciativa de Techo. Que Techo es una ONG que está en toda América Latina. De hecho, está en mi Argentina y en tu Colombia y en varios lugares. Y lo que esta iniciativa hace es que por cada unidad que nosotros terminemos y completemos, una vez que esté completa, vamos a donar una casa para una familia viviendo en extrema pobreza en América Latina. Yo creo mucho en devolverle al lugar de donde vengo, a mi gente. O sea, vivo acá hace 20 años, pero soy latinoamericano hasta mi centro. Me siento latinoamericano, pienso como latinoamericano, hablo como latinoamericano. Y yo fui a la universidad pública en Argentina. Y la educación pública me dio mucho de lo que soy hoy. Entonces me parece que no es un buen gesto, es simplemente lo normal que uno tiene que hacer de devolverle a la sociedad que tanto esa sociedad le dio a uno. Así que sí, por cada una de las unidades que terminamos, en este caso van a ser 11, vamos a donar 11 casas a través de Techo para que en América Latina al menos 11 familias puedan vivir de una manera un poco más decente. Te felicito y la verdad es un ejemplo que todos los que estamos en el negocio de bienes raíces deberíamos seguir, independientemente del tamaño de los proyectos que hagamos. Gracias, Santiago, y te felicito ahora por lo que haces. Santiago, antes de terminar, quisiera preguntarte si tú tienes alguna recomendación para alguien en Latinoamérica que esté considerando invertir en proyectos similares como los que tú estás desarrollando en este momento aquí. Yo lo primero que, obviamente, que es no solamente en el Reino Unido, lo primero que diría que hagan su homework, que hagan su estudio, que consigan gente, sobre todo por la distancia, con la que se sientan cómodos de trabajar y que puedan confiar en esas personas. Pero por sobre todas las cosas, yo diría a un latinoamericano que está más acostumbrado a invertir en Florida, en New York, en Texas o en California o en España, que se aventure en el Reino Unido al principio, que se tome el tiempo, primero de todo, en entender las particularidades jurídicas e impositivas del país, antes de pensar en real estate. El sistema británico, como todo sistema basado en ley común, es muy distinto al de ley codificada que estamos acostumbrados en América Latina. Una vez que lo entiendes, es sencillo. Te diría que es mucho más sencillo que lo que es América Latina. Y yo creo que tomarse el tiempo y hacer el trabajo de entender bien dónde estás parado legalmente e impositivamente dónde estás parado es muy, pero muy, muy importante. Luego de eso, decidir realmente
dónde uno está cómodo, tanto en sector, si es comercial, si es industrial, si es logística, si es residencial, y saber en qué zona y con qué perfil de riesgo. Es decir, yo estoy cómodo si voy a un mercado tradicional como Londres o Liverpool o Manchester, o me siento que quiero ir a mercados menos tradicionales que estén afuera de esas zonas. Aunque creo que particularmente en el caso tuyo, que tú estás muy involucrado en Liverpool, le estás pegando exactamente al mejor lugar que hay en este momento en el Reino Unido para invertir. Y yo Así diría es. que una vez hecho eso, y aunque sea un costo y un tiempo, tienen que venir, y cuando la pandemia lo permita, tienen que venir y tienen que recorrer los lugares, tienen que entender la dinámica del mercado, tienen que entender los consumer trends, tienen que poder vivir un poco el lugar con una visita de un par de días, una semana, creo que es suficiente, pero creo que es absolutamente importante. Pero lo que sí les diría es que no descarten el Reino Unido si les parece un mercado no tradicional para una inversión desde América Latina, porque el Reino Unido lo que te ofrece es un mercado muy estable, incluso dentro de las peores crisis. Una oportunidad de diversificarte geográficamente, pero además diversificarte también en moneda. Y creo que diversificar riesgo es lo más importante que uno puede hacer en general, pero más sobre todo en estos tiempos inciertos que se están viviendo. Yo vivo en el Reino Unido, decidí hacer mi carrera aquí, igual que tú. Mis socios son latinoamericanos, viven en América Latina o viven en Estados Unidos, pero son latinoamericanos, y todos decidimos hace ya 20 años invertir aquí en este país. Y si uno toma una visión, ya sea de corto o de mediano plazo y con los distintos perfiles de riesgo, creo que es un mercado muy atractivo y creo que es un mercado que puede generar la estabilidad y el crecimiento económico que uno está buscando a veces en otros. Estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas y es una oportunidad maravillosa que hay que aprovechar. Hoy es el momento. En un año, seguramente si tú estás en Latinoamérica escuchando este episodio, vas a querer haber empezado a actuar hoy. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Santiago, si alguien quisiera contactarte, ¿puedes dejarles tus datos de contacto? Básicamente me pueden contactar a mi correo electrónico, que es s.klein@sterling, con e, sterling, cap, sterlingcap.co.uk. Santiago, Federico, muchas gracias por haber participado en este episodio. Espero que podamos hacer un episodio de seguimiento pronto en unos 4 o 5 meses cuando la obra vaya en progreso y volvamos a hacer otro video para contarles los retos que hayas encontrado. Y a todos ustedes les enviamos un gran abrazo donde sea que se encuentren. Muchas gracias, Leo. Gracias a usted.